Y ahora comenzamos con el desarrollo de toda la información. Para nosotros aquí, como marplatenses, el orgullo de que el Coloquio de Idea, que tiene 60 ediciones, que haya elegido nuevamente a la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto. Y ahí está nuestro compañero Javier Novoa con todos los detalles de cómo empieza a movilizarse, ¿no?, toda la gente allí, porque a partir de esta hora es donde viene lo más rico. Así es, Jorge, Paula, aquí estamos en Paso y Alem, en este reconocido hotel donde habitualmente se desarrolla el Coloquio de Idea, en este caso edición número 60 como detallaban, y un cronograma que empieza hoy, seguirá jueves y viernes, que en el día de hoy desde las 9 de la mañana tenía el periodo de acreditaciones, 12:15 un almuerzo de mujeres empresarias y ya 14:15, falta muy poquito, es el horario donde va a estar ya este café de bienvenida para todos los participantes. El plato fuerte de hoy, como decíamos, el ministro Caputo, que va a estar presente ya en lo que es la última jornada prácticamente del día de hoy del coloquio, analizando la situación del país en este eslogan que se ha puesto, que si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, aquí los empresarios, políticos, funcionarios van a estar presentes. Uno de ellos, por ejemplo, Jorge y Paula, es Martín Tetaz, diputado, a quien le agradecemos, por supuesto. Bueno, Martín, consultarte en principio expectativas para este coloquio. Todas las mejores, porque me parece que el leitmotiv del coloquio pone el dedo en la llaga, ¿no? Nosotros venimos insistiendo en la necesidad de hacer una reforma sindical en Argentina, que es muy importante y la estamos trabajando desde el Congreso y la estamos liderando, y el gobierno dice que no es el momento, y me parece que justamente el planteo de los empresarios hoy, si no es ahora, ¿cuándo?, llama a reflexionar, y este siempre es un ámbito por excelencia de diálogo entre empresarios y la clase política, y particularmente empresarios y el gobierno. Ya han comprometido su presencia al ministro de Economía esta tarde. El presidente, tengo entendido, el día viernes también viene, entonces bueno, es una buena oportunidad para que en ese diálogo logremos destrabar esta resistencia que tiene el gobierno para avanzar en la reforma sindical. Justamente en las presencias que vamos a tener, que detallabas, tenemos a Caputo, tenemos a Sturzenegger, tenemos Cordero, tenemos al propio presidente de la Nación. Falta quizás un poco de representación de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es justamente donde estamos. Sí, absolutamente, y además sería muy importante para justamente que se pueda producir ese diálogo y que los sectores empresarios entiendan cuál es el proyecto alternativo que ofrece ese espacio de la oposición que hoy lidera la provincia de Buenos Aires, el espacio de Kicillof. Uno da la sensación que la sociedad hacia atrás no quiere ir, y entonces la pregunta del millón es si el espacio opositor más kirchnerista tiene alguna alternativa o algún planteo diferente hacia adelante. Ojalá pudiera estar presente el gobernador también para hacer ese planteo acá. Martín, Jorge Penín te saluda, estamos con Paula, aquí en Paula Macchi, en los estudios. Varias veces me ha tocado entrevistarte en estos coloquios o en llegadas que tuviste a Mar del Plata. Casi todas las veces eran como economista. Ahora, digamos, tenés esta otra vertiente. Te quiero preguntar, como economista, si te pregunta alguien cómo está el momento en donde va bajando la inflación, pero no a la velocidad que quiere el gobierno, donde está el tema del cepo, que todavía no está claro cuándo va a salir, la recesión de la que no se sale, pero hay algunos puntos, digamos, que se pueden ver de potencia instalada de empresas que podrían hacer pensar que hay un poco más de actividad económica. ¿Vos qué dirías? ¿Cuál es el resumen de la foto de lo que estamos viviendo en materia económica? Te lo pregunto como economista, no la parte política. No, absolutamente. Yo creo que la Argentina hizo un ajuste inevitable. Después uno puede discutir la forma en que lo hizo, a nuestro juicio de manera un poco brutal, pero ciertamente inevitable. Lo hizo de shock en muy poco tiempo, y eso profundizó una recesión que ya venía en Argentina desde el último trimestre del año pasado y nos va a llevar a terminar el año con una caída en torno del 6%, es una caída muy grande. Pensá que en la pandemia, con toda la economía parada, la economía cayó 9,9%. Estoy hablando 2/3 partes de la caída que tuvo la Argentina en la pandemia en esta recesión. Y sin embargo, cuando uno mira por el espejo retrovisor, da la sensación que lo peor de la recesión en términos de muchos sectores de la actividad económica ya quedó atrás. Empieza una recuperación, claro, uno mira los salarios, quedaron después de todos estos años de crisis 35% debajo,
y uno ve que por ahí en los últimos meses hay un poco de recuperación, de a 1, de a 2%, la paritaria empieza a ganarle de a poquito a la inflación y da la sensación entonces que la recuperación va a ser lenta. O sea, nos tragamos un camión de frente, pasamos por la terapia intensiva, por el shock room, estamos estabilizando al paciente, pero la recuperación de ese paciente es una recuperación lenta hacia adelante. Martín, buenas tardes. Y tenemos también que aceptar que estamos en torno a otro, podríamos decir, a otro contexto. El año pasado, cuando lo veíamos el presidente Javier Milei realizando la contracumbre a esta misma altura, hablaba de, por supuesto en campaña, pero hablaba del cierre del Banco Central inminente, del peso como excremento, de un dólar más alto para dolarizar, diversas consignas que hoy ya parecen no existir y levantar, por supuesto, las restricciones cambiarias inmediatamente. Tenemos que entender que hoy como presidente en este coloquio se espera algo muy diferente a lo que escucharon los 70 empresarios el año pasado, ¿no? Sí, se llama eso teorema de Baglini en la teoría de la ciencia política, en honor a aquel diputado y después senador de Mendoza que planteaba esta idea, ¿no?, de que cuando uno se acerca al gobierno empieza a racionalizar sus posiciones y ya no son tan extremas cuando tiene que lidiar con las realidades del gobierno. Esto es exactamente lo que le está pasando a Javier Milei ahora. En aquella oportunidad, esas declaraciones que vos estás comentando le hicieron mucho daño a la Argentina porque prácticamente destruyeron el poco valor que le quedaba a la moneda y ahora hay que reconstruir desde una posición más difícil donde ni siquiera tenemos independencia del Banco Central. Yo creo que el aspecto más crítico del gobierno, además de la profundidad del ajuste en algunos sectores como la educación, por ejemplo, y los jubilados, es que la reforma monetaria se demora, no hay salida de cepo y no hay independencia del Banco Central y eso obviamente afecta la confianza en la moneda, demora la baja de la inflación y bueno, y genera incertidumbre en toda la economía. Ahora, a diferencia de aquella vez, el presidente sí va a dialogar con la casta empresaria que denunciaba el año pasado. Me parece que es un paso positivo, que es importante porque finalmente es cierto, te puede gustar más, menos, pero este es el espacio de encuentro de los empresarios más importante en Argentina. En la otra pregunta que uno podría hacerte en tu visión de economista, sacándote que sos parte, digamos, de muchas discusiones que tienen que ver con lo político, es cómo analizás a la oposición, los distintos sectores de oposición tratando de vertebrar discursos ante lo que es este fenómeno de Milei que, además de todas esas características, tiene muy pocos diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores. Yo creo que hay dos formas o tres formas de la oposición hoy en el Congreso, ¿no? Hay una oposición que ya se juntó con el gobierno, que es el espacio más cercano a Patricia Bullrich del PRO, que vota todo lo que proponga el gobierno, aunque vaya en contra de sus banderas, aunque vaya en contra de los jubilados, aunque vaya en contra de la educación. Hay otra oposición que pone palos en la rueda sistemáticamente y va a votar en contra todo, que es el kirchnerismo esencialmente, aunque propongan canonizar otra vez más a la Madre Teresa de Calcuta, le van a encontrar alguna cana y van a decir que no. Entonces, y después está la oposición constructiva, que es el espacio incómodo espacio del medio, que hoy en algunas cosas que son buenas para la Argentina, como la ley bases con todas las modificaciones que tuvo, acompaña, que va a buscar ahora que el presidente pueda tener un presupuesto, porque está convencido que el presidente tiene que tener esa herramienta, pero que al mismo tiempo pone límites en algunas cosas donde no estamos de acuerdo, como por ejemplo, decíamos más temprano, quitarle financiamiento a las universidades o que buena parte del ajuste sea sobre los jubilados. Martín, los últimos días, sobre todo la semana anterior, fue una muy buena semana para el gobierno en términos financieros, ¿no? En todo el frente financiero. Si tuvieras que explicarle a los argentinos, a las personas que nos están viendo en este momento, ¿cómo eso puede impactar? Estas buenas noticias, baja el riesgo país, los dólares se mantienen en mínimos históricos, vuelan los bonos soberanos en dólares, buena también performance para las acciones argentinas. ¿Eso en algún momento derrama sobre la economía? ¿Cómo lo ves vos? ¿Sobre la economía real, quiero decir? Sí, yo soy optimista en eso absolutamente porque esta mejora que vos estás mirando en los indicadores financieros obedece a que se relaja un poco la restricción de dólares que tenía la economía a raíz de que el blanqueo está funcionando, está dejando cerca de 15.000 millones de dólares
de crecimiento de depósitos de las cuentas en dólares, entonces eso está generando un poco que se relaje la restricción que hay de divisas en la Argentina, empieza a haber más oferta de dólares que del otro lado seguramente van a terminar yendo alguna inversión productiva, porque la razón principal por la cual la gente blanquea es poder después meterse en alguna inversión de pozo, poder comprar un auto, poder hacer algún emprendimiento, y me parece que entonces eso es una señal de que puede venir más impulso de recuperación hacia adelante por un lado, que es más fácil salir del cepo por el otro lado y que el gobierno probablemente pueda evitar un default al que iba derecho, al iceberg, al que iba derecho hacia el año que viene, porque vencen 12.000 millones de dólares de deuda con privados y no había dólares para pagarles. Bueno, sí, en la medida que se empieza a despejar esa incertidumbre, eso es lo que después se refleja en los indicadores, en que se achique la brecha entre los dólares paralelos y el oficial, en que baje el riesgo país. Todo eso es la demostración, el termostato que muestra que está relajándose y mejorando la posición de divisa de Argentina. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. Bien, ahí estaba entonces la palabra del diputado Martín Tetaz en este encuentro de 3 días, Jorge, Paula, que obviamente lo que hablamos es de incertidumbre o certidumbre, ¿no? Finalmente los empresarios van a estar cara a cara con el presidente Milei, ya sabemos lo que dijo en su candidatura, ya sabemos lo que ha hecho hasta el momento, habrá que ver si los empresarios obtienen las respuestas que están buscando por parte del presidente y hoy en particular del ministro de Economía a las 18 horas.